Bueno, bienvenida mientras vamos a esta nota. Muy buenas noches, amados hermanos. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Qué tal fin de semana? ¿Todo bien? Qué bueno, vi ahí en la pantalla a Ángela Negrete de Guayaquil, Ecuador. Qué bendición. Nos alegra, nos emociona tremendamente ver cómo la familia de la fe va creciendo. Gloria a Dios. Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que van incluyéndose y a todos los que ustedes van participando en, en este pequeño grupo, pero a la vez muy bendecido grupo. Es para nosotros una tremenda bendición que ustedes sigan compartiendo, invitando a otras personas, a otros hermanos a congregarse, que vengan, que escuchen la palabra de Dios y que sigan edificando sus vidas. A partir de mañana vamos a tener 3 lecciones sobre el tema de Halloween. Es un tema muy interesante que todo cristiano debe saber. A ver si decidimos a no hacer que nuestros hijos, que nuestros niños, que nuestras niñas participen de los disfraces, de pedir golosinas y todo ese contexto funesto, fúnebre, tenebroso que hay detrás de ello. Vamos a enseñar a través de la palabra de Dios que no es correcto ese tipo de cosas. Así que a partir de mañana vamos a tener 3 lecciones al respecto. Avisen a los compañeros, a los amigos, que puedan congregarse, aquellas personas que tienen algún poco de duda al respecto, que puedan vernos, que puedan escuchar la palabra de Dios y a través de ella vamos a ir aclarando esas cosas para que no nos contaminemos con las cosas del mundo, no nos contaminemos con las cosas del enemigo y no compartamos la copa del Señor con la copa de Satanás. Amén. A partir de mañana estaremos compartiendo 3 enseñanzas al respecto. Esta noche tenemos al pastor Migdonio Coelho, que estará compartiendo con nosotros un mensaje muy interesante. Una vez más, gracias por estar ahí al grupo querido. Los amamos entrañablemente y es nuestro deseo y oración que la gracia, el favor, la misericordia de Dios esté con todos ustedes en sus hogares. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Esta inversión que están haciendo de su tiempo no es un tiempo perdido. Están invirtiendo su tiempo en el reino de los cielos, están aprendiendo palabra. La palabra de Dios es semilla, sembrada en su corazón, llevará mucho fruto. Amén. Y ya tenemos a nuestro pastor, a nuestro querido amigo, hermano, pastor, compañero de milicia, Migdonio Coelho, lo tenemos en la línea. Pastor Migdonio, active su cámara, por favor. Amén. Hola, pastor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Max? Buenas noches con todo el equipo, todo el grupo. Buenas noches, amados hermanos. Bien, vamos a orar, pastor, para dar pase al mensaje. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, soberano Dios, bendito seas por siempre. A ti sea honor y gloria. Gracias, papá, porque eres bueno en gran manera. Oramos para que esta noche sea tu Santo Espíritu el que nos da luz y revelación, el que quita de nuestros cerebros, de nuestros ojos, de nuestros oídos, toda venda y toda dificultad para poder entender tu palabra. Señor, oramos por el pastor Migdonio Coelho, oramos para que tú lo uses a través de tu Espíritu, Señor, y que el mensaje que él tiene para nosotros sea de tremenda bendición. Gracias, Señor. Encomendamos este tiempo en tus manos. Oramos, Señor, para que la gracia y el favor tuyo esté con todos los hermanos en esta noche, en el nombre glorioso de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén. Adelante, pastor. Toda la audiencia tuya. Muchas gracias, hermano Max. Muy buenas noches a todos. Los saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, contento de estar aquí después de varios días de no haberlos visto. Ustedes saben que no me estoy conectando muy seguido por razones de que tengo también otros compromisos que atender, pero estoy muy contento, con mucho gusto, de poderles traer la palabra de Dios a esta hora.
Y el tema que vamos a ver en esta oportunidad, aunque ya creo que lo hemos visto también varias veces, vamos a ver Dios, nuestra medicina. ¿Cuántos sabemos que como pueblo de Dios muchas veces pasamos por enfermedad y a veces nos hacemos la pregunta, ¿por qué estamos enfermos? Si somos hijos de Dios, ¿por qué enfermamos? Es más, a veces estamos orando por alguna enfermedad que ya quizá la tenemos mucho tiempo o por mucho tiempo, sin embargo no recibimos sanidad. Pero nosotros tenemos que mantenernos creyendo, porque esa es la fe. Nosotros tenemos que mantenernos creyendo, confesando el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que entonces el tema se llama Dios, nuestra medicina. Como pueblo de Dios, hemos sido redimidos de la enfermedad, según la palabra de Dios. Pero debido a que estamos en el mundo y porque somos una raza caída y porque la enfermedad está en el mundo y porque el pecado está en el mundo, muchas veces las enfermedades nos alcanzan. Pero Dios, amados hermanos, ha provisto todo para nosotros y nos ha provisto a través de su palabra. Nos ha dejado su palabra para que creamos y actuemos en ella. La palabra de Dios no es solamente para leerla, sino es para leerla, creerla y actuar en ella. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios. Ahora, podemos comenzar a leer el texto o dos textos tengo para dar inicio a la enseñanza de esta noche. Primero vamos a ver Jeremías capítulo 36, verso 6. ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto a la sanidad o a la medicina? Dice el verso 6 de Jeremías 33. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. El profeta Jeremías, hablando al pueblo de Israel, pueblo del primer pacto, Dios hablando por boca de Jeremías. No era Jeremías en realidad, era Dios. Jeremías no dice yo les voy a traer medicina como profeta, sino que él era profeta de Dios y él hablaba de parte de Dios. ¿Quién les iba a traer sanidad? ¿Quién les iba a traer medicina? Dios mismo, Jehová mismo. Por eso él habla en primera persona cuando dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Y no solamente él les iba a traer sanidad y medicina, sino que dice, y los curaré. O sea, su obra completa, ¿verdad? No solamente medicina, sino que dice que los iba a curar y los curaré. Es más, dice, les revelaré abundancia de paz y de verdad. Paz que tanto la deseamos en estos tiempos. Verdad de parte de Dios que cuánto la deseamos. Muchas veces nosotros como pueblo de Dios como que hemos perdido la paz en verdad. A veces nos gana la desesperación, nos gana a veces el estrés, el desconsuelo, las aflicciones muchas veces, y más aún cuando estamos enfermos como pueblo de Dios. No es nada bueno estar enfermo, porque eso trae mucha intranquilidad, y no solamente para el enfermo, sino que trae mucha intranquilidad y falta de paz para la familia misma, porque toda la familia sufre. No solamente sufre el enfermo, sino que sufre la familia. Muchas veces no sabemos qué hacer. Y si estamos bajos de recursos económicos, la medicina es muy cara, imagínense ustedes entonces, amados hermanos, que no podemos darle solución muchas veces
a nuestra situación cuando pasamos por enfermedad. Otro texto que quiero leerles se encuentra en el libro de Proverbios. Ya vamos a ver en el libro de Proverbios. En el capítulo 3, por favor, repito. En el capítulo 3 vamos a ver los versos 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Gloria a Dios. Comienza esta porción de la Escritura diciendo que para que nosotros podamos tener sanidad, para que nuestro cuerpo se recree en el Señor, para que nuestros huesos reciban refrigerio, tenemos primeramente que no ser sabios en nuestra propia opinión. Tenemos que ser sabios en Dios. ¿Qué dice su palabra al respecto? Tenemos que actuar de acuerdo a su palabra. Por eso nos dice Proverbios que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Dice que tenemos que temer a Jehová y apartarnos del mal. Como pueblo de Dios, sabemos que tenemos que estar en paz con Dios. Y para estar en paz con Dios, tenemos que estar en pacto o en un pacto, en este caso nosotros, en el nuevo pacto por medio de Jesucristo. Solamente temen a Dios los hijos de Dios. Solamente temen a Dios los que le creen a su palabra. Solamente temen a Dios los redimidos. Y al temer a Dios, entonces, dice aquí que Él será medicina a nuestro cuerpo. Él será medicina a nuestro cuerpo y será refrigerio a nuestros huesos. Estamos hablando aquí, viendo textos del antiguo pacto, del primer pacto, ya que la Biblia, como ustedes saben, se compone en dos partes o dos pactos. Dios siempre tuvo cuidado, amados hermanos, por su pueblo. Dios siempre ha tenido, tiene y tendrá cuidado de su pueblo. En el antiguo pacto tuvo cuidado de su pueblo. Y aun cuando su pueblo invalidaron su pacto, dice su palabra, Dios nunca los dejó, nunca los abandonó. Siempre estuvo con ellos, atendiendo toda necesidad y entre ellas la sanidad. No habían enfermos, dice la Biblia, en el pueblo de Israel, porque Dios respeta su pacto. Él es como un marido fiel, dice. Aunque nosotros muchas veces somos infieles, Él permanece fiel. Entonces vamos a ir viendo, amados hermanos, 3 preguntas, 3 puntos a desarrollar. Primera pregunta: ¿quiénes tienen derecho a la sanidad? Tienen derecho a la sanidad los que son de pacto, precisamente. Tienen derecho a la sanidad los hijos de Dios. Así como tenían derecho a la sanidad los hijos de Dios o el pueblo de Israel en el primer pacto, también lo tenemos nosotros ahora por el nuevo pacto, por el segundo y mejor pacto, o por el nuevo y mejor pacto que está basado en mejores promesas. Ahora, la sanidad para nosotros no es una promesa. La sanidad para nosotros es un hecho. Fue una promesa cuando Dios la dio por medio de Isaías en el capítulo 53, como profecía. Cuando dice la palabra de Dios que Él se llevó nuestras enfermedades en la cruz y que por su llaga hemos sido curados. Sin embargo, en Primera de Pedro 2:24 ya está escrita esa palabra o ese texto en cuanto a la sanidad como un hecho. Es algo que nos corresponde, amados hermanos. Es algo que
la hemos adquirido o lo hemos adquirido desde el momento en que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón por fe, haciendo de Él nuestro Salvador y nuestro Señor. Entonces, al estar en Jesucristo, nosotros estamos en un nuevo pacto, un precioso pacto. Por eso hacía yo la pregunta, que ¿quiénes tienen derecho a la sanidad? El pueblo de Dios. Así, el pueblo de Dios tiene derecho a la sanidad. Es decir, que nosotros no tenemos que estar, por así decirlo, y disculpen la expresión, mendigando sanidad, amados hermanos, porque es un derecho que nos corresponde por el pacto en Jesucristo. Él nos lo ha regalado. Desde el momento que hemos recibido a Jesús, hemos recibido grandes bendiciones, grandes regalos. Ahora, quizá usted se pregunta, ¿y por qué hay personas que han sido sanadas y personas que aún a veces hasta ateas son, verdad? Hay mucha gente que no cree en Dios o cree en Dios a su manera, como dicen muchos, y sin embargo, cuando han estado enfermos, más aún ahora en este tiempo de pandemia que está azotando al mundo entero, mucha gente ha sido sanada realmente. Mucha gente que ha estado en UCI, pero que no han conocido a Dios y han sido sanados. Ahora, ¿por qué Dios los ha sanado? Porque Dios es bueno y porque Dios es un Dios de misericordia. Dios sana a los que no son de pacto, los sana por misericordia. Ahí entra la misericordia de Dios. Pero los hijos de Dios somos sanados por gracia. Por gracia. Estamos en la gracia de Dios. Dios nos ama tanto como su pueblo que Él se agrada de nosotros. Estamos dentro de lo que es el pan de los hijos. Los que somos de pacto tenemos el pan de los hijos y dentro del pan de los hijos está la sanidad. Por lo tanto, como dije, entonces nosotros somos sanados por gracia. Nos corresponde la sanidad divina, amados hermanos. Nos corresponde. Pero también Dios sana a los incrédulos, a los no creyentes, por misericordia. Ahí entra a tallar la misericordia de Dios. Por eso decía, Dios es bueno. Dios es bueno en gran manera. Él tiene cuidado de toda su creación, pero se agrada en su pueblo. Y eso es lo bonito, cuando se agrada en nosotros. Segunda pregunta. Como hijos de Dios, ¿en nombre de quién recibimos o damos sanidad? Todos sabemos, ¿verdad?, que nosotros recibimos sanidad en el nombre de Jesús. Marcos 16:18 dice, y en mi nombre, entre otras cosas, dice él, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, ¿no? En mi nombre, dice él. Entonces nosotros recibimos sanidad en el nombre de Jesús. Y también oramos por sanidad para él actuando. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios, dejándonos guiar por él para darlo a conocer a él y dar a conocer sus virtudes, sus maravillas. Y la sanidad es una maravilla, es una virtud de parte de Dios, es una bendición, es un regalo, es un don. Entonces, nosotros, amados hermanos, tenemos que usar el nombre de Jesús cuando oramos para recibir sanidad. Anoche yo que compartí la palabra, realmente un testimonio tremendo para la gloria de Dios, que por razones de tiempo no lo contaré, quizá habrá tiempo en otra ocasión, era de cómo Dios obra realmente cuando nosotros actuamos en la palabra y nos paramos en la palabra. Entonces, queda claro que nosotros recibimos la sanidad en el nombre de Jesús. Y cuando vemos a personas enfermas,
tenemos que orar usando el nombre de Jesús. Tenemos ahí, por ejemplo, a Pedro y Juan yendo al templo La Hermosa en un día, una noche de oración, cuando encontraron ahí al paralítico y oraron, te tengo, te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Un minuto, por favor. Sí, ahí también. ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. pastor, Ya. Dígame. tenemos un pequeño problema con la recepción. Ya. Pero perfecto, que siga. A ver, ¿Sigo? sí, por A ver. favor, continúe, pastor. Si Ya. puedes mejorar un poquito tu encuadre, porque parte de tu cabeza no la vemos aquí. A ver. Ahí. Ahí está bien. Sí, ahí veo tu peinado. Ya. Excelente, pastor. Ya. Ni mucho pelo. Adelante, siga. Siga. No sé hasta qué parte me han escuchado. Estábamos diciendo entonces que nosotros debemos dar sanidad o impartir sanidad en el nombre de Jesús. Recibimos sanidad en el nombre de Jesús y también oramos por sanidad para otros en el nombre de Jesús, como lo hizo Pedro y Juan en el templo de la Hermosa, en el paralítico. Ahí tenemos un caso, ¿no? No tengo oro, no tengo plata que darte, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda, ¿no? Cumpliendo así, en este caso ellos, la misión, el encargo del Señor que les había dicho que vayan predicando el evangelio por todo lugar, ¿no? Vamos a la tercera pregunta. Una pregunta que realmente tiene que ver mucho con mucho pueblo de Dios, ya que hay mucha controversia de que si es la voluntad sanarme, me sana, y si no es la voluntad, no me sana, ¿no? Entonces la pregunta ¿es la voluntad de Dios sanarnos? Si nosotros vamos a la palabra y de acuerdo al pacto que tenemos con Jesús, nosotros, como dije, tenemos derecho a la sanidad. Dios quiere sanarnos. Dios quiere sanarte. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versos 17, dice la palabra de Dios que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a su Hijo, amados hermanos, para condenarnos con enfermedad. La enfermedad está en el mundo por medio del pecado, por parte del pecado, ¿no? Así como el pecado entró al mundo y por el pecado la muerte, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, el diablo es el que está enfermando. Él es el autor de la enfermedad. Y Jesús cuando caminó aquí en la tierra, cuando caminó por los polvorientos de Jerusalén, de Palestina, de Capernaum y del pueblo hebreo, él caminó llevando o fue llevando sanidad para los oprimidos. Y la Biblia dice que estaban oprimidos por el diablo. Toda enfermedad que él sanaba, ninguna de esas enfermedades, amados hermanos, era
enfermedad de Dios. No, Él no está en el trabajo o en los negocios de enfermar a la gente. Dios está en los negocios más bien de sanar a la gente. Y para eso envió a su Hijo Jesús. Para eso vino Jesucristo. Entonces, San Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, 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 no. No lo envió para condenarnos, amados hermanos. Téngalo claro. Téngalo claro. Más bien Dios lo envió a su Hijo al mundo para que el mundo, o sea, la humanidad, en este caso, sea salva por él. Sea salva por él. Entonces, vemos entonces que dentro de lo que Jesús, como dije, hizo en sanarnos, eso fue la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Para eso vino Jesús. Jesús vino, en otras palabras, para deshacer toda obra del diablo. Para eso vino Jesús. Y la enfermedad, muchas veces, mayor parte de ellas, son obras de Satanás, obra del diablo. Entonces aquí estamos viendo que es la voluntad de Dios sanarnos. En Santiago, capítulo 1, verso 17, nos dice la palabra de Dios lo siguiente, que toda buena dádiva y que todo don perfecto desciende de lo alto. Sí, correcto. Donde no hay sombra de variación. Entonces vemos aquí a la sanidad o a la medicina como un regalo de Dios. Lo vemos aquí como un regalo de Dios. Dice que todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de lo alto. ¿De dónde? Del cielo, de Dios, del Padre de las luces. Sí, nuestro Dios es luz. De ahí descienden las buenas cosas, las buenas dádivas, los buenos regalos. Y la sanidad, la medicina, es un buen regalo de Dios. Donde no hay, dice, mudanza ni sombra de variación. Dios no muda, amados hermanos. Dios no cambia. Dios no varía sus promesas o Dios no varía sus regalos. La sanidad nos corresponde. Es la voluntad de Dios sanarnos. Y por último, vamos a ver Romanos 12:2. Para poder recibir nosotros sanidad, tenemos nosotros también que cambiar nuestra manera de pensar muchas veces, porque a veces por mala enseñanza o por mala doctrina, nosotros no estamos recibiendo la sanidad divina. No estamos recibiendo ese regalo de Dios, esa bendición de Dios. Romanos 12:2 dice que no nos debemos conformar a este siglo. La palabra siglo se traduce como mundo. Es decir, que no se conformen a este mundo, sino transfórmense o transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que creerle a su palabra, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para poder nosotros creer su palabra y actuar en ella y así comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no renovamos nuestra mente, entonces nosotros no recibiremos muchas veces la sanidad que ya está disponible para nosotros, amados hermanos. Seamos sabios en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Gracias, Pastor Migdonio. Gracias por la palabra compartida. Absolutamente la voluntad de Dios es que todos seamos sanos. Amén. Cuando uno está enfermo, no digamos que estamos enfermos porque es la voluntad de Dios. Pues no, es que esa es su voluntad. No, no es la voluntad de Dios.
No es la voluntad de Dios que nosotros pasemos enfermedad. Él murió para que por su llaga nosotros fuésemos sanados. Entonces, que tengamos claro, cuando hay una enfermedad así, pues cuando hay una dolencia, reprendámoslo, echémoslo fuera en el nombre de Jesús, declaremos que somos herederos de un pacto, Amén. de un mejor pacto. Y ese pacto contiene Amén. salvación, sanidad y vida eterna. Amén. El kit, el paquete, el combo es su sanidad, su salvación y su vida eterna en Cristo Jesús. Vivamos. Amén. El pastor ya lo dijo, tenemos que renovar en nuestra manera de pensar. No pensemos, sí, pues me tocó pegar piña, saladito. ¿Qué onda? Pues ya me tocó. No, a usted lo que por derecho le corresponde es su sanidad. Es un derecho y reclame su derecho. El problema es que cuando no tiene usted la revelación, cuando no sabe de ese derecho, no lo puede reclamar. No lo puede reclamar. Porque revelación que no tienes es revelación que no disfrutas. Y no puedes ejercer, tomar posición de esa heredad si tú no conoces que eres heredero. Si no conoces cuál es tu herencia en Cristo Jesús. Gracias, Pastor Migdonio, por la palabra compartida. Gracias, amados hermanos, por estar ahí acompañándonos en esta noche. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. El día de mañana comenzamos una serie sobre Halloween. Está importante, está realmente buena. Por favor, inviten a gente que aprenda de esto, que sepa realmente cuál es el contexto oscuro, sórdido de lo que significa el Halloween. Muy buenas noches, fue un honor compartir con ustedes y con Pastor Migdonio. Un gran abrazo para todos, salud por casa, Pastor Migdonio. Dios los bendiga. Hoy ya salimos también en directo por YouTube. O sea, Pastor Migdonio has inaugurado el YouTube. Entonces es una gran bendición para nosotros. Un gran abrazo, que Dios los bendiga. Sigan orando por nosotros. Muy buenas noches. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Recordings